Después de 7 años, mi esposo trajo al bebé de su amante a nuestra casa, así que me fui, segura de que estaría arruinado en cuestión de días. En el momento en que lo vi entrar por nuestra puerta principal, acunando al bebé de otra mujer, algo dentro de mí cambió para siempre. Mi esposo de 7 años me miró directamente a los ojos y dijo, «Este es mi hijo, y ambos vivirán con nosotros. Ahora». Sonreí sabiendo algo que él no. En exactamente 3 días, su imperio se desmoronaría en polvo. Verás, mientras él construía su familia secreta, yo había estado construyendo silenciosamente su caída. Y cuando salí por esa puerta, sin llevarme nada más que mi dignidad, él realmente pensó que había ganado. Era un martes por la noche cuando mi vida tal como la conocía se hizo añicos en 1000 pedazos. Recuerdo el momento con una claridad cristalina, la luz dorada del otoño que entraba por las ventanas de nuestro ático, la música clásica que sonaba suavemente de fondo, el aroma del asado que había pasado horas preparando para nuestra cena de aniversario. 7 años de matrimonio. 7 años construyendo una vida juntos, o eso creía yo. Estaba arreglando peonías en un jarrón de cristal, las flores favoritas de Marcus, cuando escuché que se abría la puerta principal, pero no se suponía que llegara a casa hasta dentro de 1 hora. Dejé las tijeras y me alisé el vestido, emocionada de sorprenderlo con la comida especial. Catherine, su voz resonó por nuestro vestíbulo de mármol. Algo en su tono hizo que mi corazón diera un vuelco. «¿En el comedor?», respondí, mi sonrisa ya desvaneciéndose. Cuando Marcus entró, no estaba solo. Una impresionante morena se cernía detrás de él, y en sus brazos había un bulto envuelto en una manta azul. «Bebé», me quedé congelada, las flores a medio arreglar olvidadas mientras mis ojos se movían del bebé a la mujer y de vuelta a la cara de mi esposo. «Esta es Vanessa», dijo Marcus con una calma desconcertante, «y este es Ilaiche, mi hijo». El mundo a mi alrededor pareció ralentizarse. Los sonidos se volvieron apagados como si estuviera bajo el agua. Me aferré al borde de nuestra mesa de comedor de caoba para mantenerme firme. «¿Qué es esto?», pregunté, aunque ya lo sabía. 7 años de matrimonio me habían enseñado a leer los sutiles cambios en la expresión de Marcus, la ligera tensión alrededor de sus ojos cuando mentía, la forma en que su ceja derecha se elevaba casi imperceptiblemente cuando estaba nervioso. «Catherine», continuó Marcus, su voz adoptando ese tono paternalista que usaba en las negociaciones comerciales. «Ilaiche es mi hijo. Tiene casi 1 año. He decidido que es hora de que se muden con nosotros». «No. Lo siento. No. Cometí un error», decidió, como si se tratara de otra decisión ejecutiva que debía implementarse. Otra adquisición, que debía gestionarse. La mujer, Vanessa, se adelantó, con un bolso Hermes colgando de su muñeca. «Sé que esto debe ser difícil», dijo, su voz goteando falsa simpatía, «pero Marcus y yo creemos que es importante que Ilaiche tenga a ambos padres bajo un mismo techo». Miré, sus uñas perfectamente cuidadas, su vestido de diseñador, el brazalete de diamantes que reconocí. Había sido un gasto empresarial que Marcus había cargado 6 meses atrás. Todo encajó en su lugar. Las noches tardías, las conferencias de fin de semana, las misteriosas llamadas que recibía en nuestra oficina en casa con la puerta cerrada. «Ya veo», dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. «¿Y ustedes? 2 han discutido esto extensamente, me imagino?» Marcus asintió. El alivio lo invadió al ver mi aparente compostura. «He hecho redecorar el ala de invitados para ellos. Vanessa necesitará una guardería para Ilaiche, por supuesto, en su propio espacio, por supuesto». Hice eco de una extraña calma que se asentaba sobre mí. ¿Y dónde encajo exactamente en este nuevo arreglo? Marcus dejó al bebé en un portabebés que no había notado antes y se acercó a mí, tomando mis manos en las suyas. «Katie, eres mi esposa. Eso no cambia. Simplemente seremos una familia moderna». Miré nuestros dedos entrelazados, la alianza, de platino que le había puesto en el dedo 7 años atrás, prometiéndole amarlo para siempre. Luego volví a mirarlo a la cara con confianza. Él realmente creía que aceptaría esto, que simplemente haría espacio en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, para su amante e hijo ilegítimo. No tenía ni idea de quién era yo realmente, de lo que era capaz. «Necesito un poco de aire», dije suavemente, extrayendo mis manos de las suyas. Pasé junto a Vanessa, que tuvo la audacia de darme una sonrisa compasiva,
y me dirigí a nuestro dormitorio. Tómate todo el tiempo que necesites. Marcus me llamó. Estaremos aquí cuando estés lista para hablar. En nuestro dormitorio, la habitación que habíamos compartido durante 7 años, me moví con precisión deliberada. Saqué una pequeña maleta y la llené con ropa suficiente para unos días. Agarré mi computadora portátil personal, el relicario de mi abuela y una memoria USB de la parte trasera de mi joyero. Mientras hacía las maletas, podía oír a Marcus y Vanessa hablando en la sala de estar, sus voces llevadas por el ático. Eso salió mejor de lo esperado, dijo Vanessa. Te dije que Catherine es razonable, respondió Marcus. Ella entiende la importancia de la familia. Además, está demasiado cómoda con este estilo de vida como para irse. Casi me río de la ironía. El estilo de vida, el ático, los coches, las casas de vacaciones, nada de eso había sido nunca tan importante para mí como él pensaba. Y en cuanto a irme, Marcus no tenía ni idea de que me había estado preparando para hacer exactamente eso, durante meses. Cuando salí 30 minutos después con mi pequeña maleta, ambos se sorprendieron. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Marcus, su confianza vacilando por primera vez. Me voy, dije simplemente. Tú y tu nueva familia pueden quedarse el apartamento. No seas ridícula, Catherine, se burló. ¿A dónde irías? ¿De qué vivirías? Sonreí, la clase de sonrisa, que debería haberle advertido que algo andaba mal. Me las arreglaré. No estás pensando con claridad, insistió Marcus, siguiéndome hasta la puerta. Todo está a mi nombre, las propiedades, las cuentas. Si te vas ahora, te vas sin nada. Me detuve en la puerta y me volví para mirarlo. Soy consciente de eso. Marcus, no quiero nada de ti. La confusión nubló sus facciones. Esto no seguía el guión que había preparado. Estás blufando. Volverás cuando la realidad te golpee, dijo, su voz recuperando su arrogante certeza. Y cuando lo hagas, hablaremos de un acuerdo más razonable. Vanessa observó nuestro intercambio desde la sala de estar, meciendo suavemente al bebé y la hité en sus brazos, un brillo triunfal en sus ojos. Ella pensó que había ganado. Miré a mi esposo por última vez. Adiós, Marcus. Cuando las puertas del ascensor se cerraron sobre mi antigua vida, saqué mi teléfono y envié un único mensaje de texto a mi abogado. Es hora. Ejecuta el plan B. 3 días. En solo 3 días, Marcus Wellington descubriría exactamente lo que sucede cuando traicionas a la mujer que te ayudó a construir tu imperio desde cero, la mujer que sabía dónde estaban enterrados todos los cadáveres. Un año antes, había sido la esposa corporativa perfecta, la mujer que organizaba cenas impecables, que encantaba a los socios comerciales de Marcus, que nunca cuestionaba sus noches tardías o sus emergencias de fin de semana. Hasta ese martes lluvioso de abril en que encontré la primera evidencia. No fue nada dramático, ni pintalabios en su cuello, ni recibos de hotel misteriosos. Fue una notificación que apareció en su iPad mientras lo usaba para pedir regalos de aniversario, un mensaje de alguien llamado V, con un solo emoji de corazón rojo y las palabras, te echo de menos. Anoche fue perfecto. Miré esas palabras hasta que se grabaron en mis retinas. Mis dedos sobrevolaban la pantalla, tentada de abrir el hilo del mensaje, de zambullirme de cabeza en lo que sabía que sería una confirmación devastadora. En cambio, tomé una captura de pantalla, me la envié a mí misma y cerré la notificación. Esa noche, lloré en la ducha, donde Marcus no podía oírme. El agua caliente se mezclaba con el agua salada mientras apoyaba mi frente contra los azulejos de 1908 mármol. 7 años de matrimonio, 3 abortos espontáneos, innumerables tratamientos de fertilidad, todo mientras él construía una vida con otra persona. Pero por la mañana, algo había cambiado dentro de mí. Las lágrimas se habían secado, reemplazadas por una claridad gélida que nunca antes había experimentado. ¿Estás bien?, preguntó Marcus en el desayuno, apenas levantando la vista de sus informes financieros. Pareces callada, respondí con suavidad, solo pensando en la gala de la Fundación Wellington. Necesito finalizar los arreglos de asientos. Asintió distraídamente y lo observé, a este hombre que creía conocer mientras bebía su café, completamente ajeno a que había empezado a verlo. Ese día, llamé a la única persona en la que sabía que podía confiar implícitamente, Charlotte, mi mejor amiga desde el internado, y
Convenientemente, un perito contable. Necesito tu ayuda, le dije durante el almuerzo en un restaurante, lejos de los lugares habituales de Marcus. Discreción absoluta. Los ojos de Charlotte se abrieron cuando le conté lo poco que sabía. ¿Qué planeas hacer?, me preguntó. Me sorprendía a mí misma con mi respuesta. Voy a recuperar mi vida. Pero primero, necesito entender exactamente con qué estoy lidiando. Lo que comenzó como una búsqueda de información sobre una aventura amorosa evolucionó rápidamente hacia algo mucho más significativo. Charlotte me ayudó a configurar cuentas de correo electrónico seguras y me enseñó a cubrir mis rastros digitales. Juntas, comenzamos a investigar no solo la vida personal de Marcus, sino también sus negocios. Wellington Investments no es tan sólida como parece, me dijo Charlotte 3 semanas después, extendiendo documentos financieros sobre el escritorio de mi oficina en casa mientras Marcus estaba en una cena de negocios. Me incliné hacia adelante, estudiando los números. Explícame. Ha estado moviendo dinero entre cuentas para ocultar las pérdidas, dijo. Pero lo que es más preocupante, señaló, varias transacciones resaltadas en rojo. Estas inversiones violan las regulaciones de la SEC y esta lista de clientes, la mitad de ellos son empresas pantalla. Me sentí enferma. Está lavando dinero. Charlotte negó con la cabeza. No exactamente. Está creando una ilusión de éxito para atraer a inversores legítimos. Es como una casa de naipes, impresionante desde fuera, pero un viento fuerte y todo se derrumba. Durante los siguientes meses, manteniendo la fachada de la esposa devota, me convertí en una investigadora encubierta de la doble vida de mi esposo. Descubrí que Vanessa no era una simple amante, era la hija de James Cavendish, uno de los mayores inversores de Marcus. Encontré evidencia de una cuenta en el extranjero en las Islas Caimán, donde Marcus había estado desviando fondos de la empresa, y supe que había estado falsificando informes a la junta directiva, de la cual yo era técnicamente miembro, aunque siempre había insistido en que dejara los aburridos detalles de negocios a él. «Tienes suficiente para ir a las autoridades», me dijo Charlotte un día, mientras revisábamos las pruebas que habíamos reunido. «Podría ir a prisión por esto». Negué, con la cabeza. «Aún no. Hay algo más en juego aquí». Contraté a un investigador privado que confirmó mis sospechas. Marcus planeaba divorciarse de mí. Ya había consultado a un abogado de divorcios especializado en proteger los activos de las reclamaciones conyugales. Según el informe del investigador privado, Marcus tenía la intención de presentar la demanda una vez que se cerrara un gran acuerdo con inversores europeos, un acuerdo que cuadruplicaría su riqueza personal. «Cree que es muy inteligente», susurré, mirando el informe. «No tiene ni idea con quién está tratando». La verdad era que, antes de conocer a Marcus, antes de convertirme en Catherine Wellington, había sido Catherine Sinclair, hija del juez Robert Sinclair, y la abogada corporativa Elizabeth Sinclair. Me había graduado como la mejor de mi clase en la escuela de negocios, antes de dejar de lado mis ambiciones profesionales para apoyar a mi esposo. Marcus había olvidado convenientemente, o quizás nunca había apreciado realmente, que la esposa, tranquila y comprensiva que daba por sentado, tenía la educación y las conexiones para desmantelar su mundo. Con la ayuda de Charlotte, desarrollé un plan meticuloso. Empecé a asegurar silenciosamente copias de documentos que probaban las actividades fraudulentas de Marcus. Establecí mi propio fondo de emergencia, desviando suficiente dinero para mantenerme durante unos meses sin activar ninguna alerta. Volvía a conectar con antiguos colegas de la escuela de negocios que ahora ocupaban puestos clave en instituciones financieras y organismos reguladores. «¿Estás segura de esto?», me preguntó Charlotte una noche. «Una vez que pongas esto en marcha, no hay vuelta atrás». Pensé en los años que le había dado, en los sueños que había aplazado, en la familia que nunca tuvimos. «No solo lo estoy dejando», dije, mi voz firme con resolución. «Lo estoy borrando». 3 semanas después de salir de Nonensteins, nuestro ático, me instalé en un modesto pero elegante apartamento de 2 dormitorios al otro lado de la ciudad, sin portero, sin suelo radiante, sin vistas panorámicas de la ciudad, pero era mío, pagado en efectivo a través de una empresa pantalla que Charlotte me había ayudado a establecer. Marcus no tenía ni idea de dónde estaba, y tenía la intención de mantenerlo así hasta que llegara el momento oportuno. Mi hijo, Lucas, se adaptó a nuestro nuevo hogar con la resistencia que solo un niño de 6 años puede reunir. «Es como acampar, pero dentro», declaró en nuestra primera noche mientras
Comíamos comida para llevar sobre una manta extendida en el suelo vacío de la sala de estar, esperando a que llegaran nuestros muebles. Lo había sacado de la Academia Bestridge, la escuela privada de élite, donde Marcus estaba en la junta directiva, y lo había matriculado en una escuela de arte progresista, donde ya estaba prosperando. Nadie allí conocía el nombre de Wellington ni se preocupaba por los pedigríes corporativos. «Mamá, ¿podemos tener un perro ahora?», preguntó Lucas una mañana durante el desayuno. Papá siempre dijo que el ático era demasiado bonito para mascotas. Sonreí, dándome cuenta de cuántos parámetros de nuestra vida habían sido establecidos por las preferencias de Marcus. Veamos los refugios este fin de semana. Pero nuestra pacífica reinvención sufrió su primer revés cuando Lucas llegó a casa de la escuela, con un ojo morado y lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué pasó? Jadeé, arrodillándome para examinarle la cara. La mamá de Laiche estaba en la escuela, sollozó. Les dijo a todos, abandonaste a papá porque estás loca. Luego su hijo dijo, no merezco el nombre de Wellington. Mi sangre es celo. ¿Vanessa estaba en tu escuela? ¿Cómo sabías siquiera? ¿Dónde vas? Lucas se limpió la nariz con la manga. Dijo que va a ser mi nueva mamá pronto, que no vas a volver. Lo abracé con fuerza, la furia creciendo en mi pecho. Lucas, escúchame. Esa mujer nunca será tu madre. Y tú te defendiste, ¿verdad? Asintió vacilante. Empujé a Laiche cuando dijo que estabas loca. Fue entonces cuando me golpeó. No empezamos. Peleas, dije suavemente, pero siempre las terminamos. Recuerda eso. Después de acostar a Lucas, recibí una llamada de un número desconocido. Casi la ignoré hasta que algo me dijo que contestara. Catherine, soy David Chin. Mi pulso se aceleró. David era el director financiero de Marcus y el único ejecutivo de Wellington Investments que siempre me había tratado con respeto genuino. ¿Cómo conseguiste este número?, pregunté con cuidado. Eso no es importante, dijo David, su voz baja y urgente. Lo importante es que sepas que Wellington Investments está en problemas. El acuerdo europeo se está desmoronando. Marcus está desesperado. Está cometiendo errores. Me apoyé en la encimera de la cocina. ¿Por qué me dices esto? Porque todavía estás en la junta, técnicamente. Eres legalmente responsable de ciertas decisiones, dudo. Siempre te he respetado. Creo que te deben la verdad. Después de colgar, revisé mi cuenta de correo electrónico segura y encontré una invitación que me hizo caer el estómago. Marcus estaba organizando una fastuosa gala en nuestro ático para anunciar una nueva era para Wellington Investments y presentar a las nuevas incorporaciones de la familia Wellington a la élite empresarial de la ciudad. La invitación bien. Podría haber titulado «Mírame reemplazar a mi esposa». Era una jugada de poder diseñada para cimentar su nueva narrativa. El exitoso hombre de negocios da la bienvenida a un nuevo hijo. La exesposa loca desaparece en la oscuridad. Mi teléfono. Sonó con un mensaje de texto de Charlotte. ¿Viste la invitación? ¿Cuál es el plan? Miré la invitación. La fecha de respuesta destacada en pan de oro. Marcus esperaba que me escondiera, que me lamiera las heridas en privado mientras él reescribía nuestra historia. No tenía ni idea de lo que venía. Voy, respondí. Y llevo recibos. La noche de la gala, me paré frente al espejo de mi baño, aplicando los toques finales a mi maquillaje. Había elegido un vestido negro de Givenchy, no de nuestro armario compartido, sino recién comprado, un símbolo de mi riqueza independiente. Sencillos y elegantes pendientes de diamantes adornaban mis orejas, un regalo de mi abuela, no de Marcus. «Te ves bonita, mamá», dijo Lucas desde la puerta, ya en su pijama de dinosaurios. Charlotte se quedaría con él esta noche. Me arrodillé a su altura. «Gracias, cariño. ¿Recuerdas lo que hablamos? Las cosas pueden parecer confusas ahora, pero en unos días, todo tendrá sentido». Asintió solemnemente. ¿Papá está en problemas? Los niños ven más de lo que les damos crédito. Tu padre tomó algunas malas decisiones, dije con cuidado, y cuando los adultos toman malas decisiones, hay consecuencias. Cuando llegó Charlotte, silbó bajo al verme. Si la venganza tuviera una apariencia, murmuró, ayudándome con el broche de mi collar. Esto no se trata de venganza, la corregí, aunque la distinción se sentía delgada. Se trata de justicia. Cuando mi Uber se acercó al brillante rascacielos donde alguna vez había vivido, pude ver las ventanas del ático brillando con luz,
siluetas de la élite de la ciudad mezclándose contra el cielo nocturno. Una alfombra roja se extendía desde la entrada del edificio hasta la calle, los fotógrafos capturando la llegada de cada invitado notable. Respiré hondo y salí del coche. Un fotógrafo se volvió hacia mí, su cámara bajando ligeramente, en reconocimiento. ¿Ezra Wellington?, preguntó, sonando confundido. Sonreí, manteniéndome alta mientras cada cabeza se volvía en mi dirección. No por mucho más tiempo, respondí, pero esta noche creo que reclamaré el nombre solo una última vez. Si Marcus quería un espectáculo, estaba a punto de darle la actuación de su vida. El vestíbulo del ático era exactamente como lo había dejado. Hasta la escultura de la chaqueta en la que Marcus había insistido en que necesitábamos, a pesar de mi preferencia por apoyar artistas vivos. La única diferencia era la enorme fotografía que ahora colgaba donde alguna vez había estado nuestro retrato de boda, Marcus, Vanessa y el bebé, y Laiche, posando como la familia perfecta. Las conversaciones se silenciaron mientras me movía, entre la multitud. Incluso en una habitación llena de la élite de Nueva York, personas que se enorgullecen de su compostura, mi apariencia había creado un efecto dominó de susurros y miradas de reojo. Catherine, una voz familiar rompió la incomodidad. Gregory Winters, director ejecutivo de Pinnacle Bank, se acercó con una copa de champán. Es maravilloso verte. Ha pasado demasiado tiempo. Acepté la copa con calidez genuina. Gregory había sido uno de los pocos que se había puesto en contacto después de mi partida, aunque no había respondido a sus mensajes. Gregory, gracias. ¿Cómo está Miranda? ¿Amenazando con redecorar de nuevo? Se rió entre dientes, luego se inclinó más cerca. Muchos de nosotros nos sorprendimos por la inusual invitación. Toda esta situación parece diferente al Marcus Wellington que creía conocer. Antes de que pudiera responder, un silencio cayó sobre la sala. Marcus se paró en la parte superior de la escalera de mármol, Vanessa a su lado con un vestido rojo que combinaba demasiado perfectamente con el esquema de color de la fiesta. Su mano descansaba posesivamente sobre su brazo mientras descendían. Su brazalete de diamantes, mi brazalete de diamantes. Observé, atrapando la luz. La sonrisa confiada de Marcus vaciló cuando me vio al otro lado de la sala. Por un segundo, la incertidumbre brilló en sus ojos antes de que su máscara profesional volviera a su lugar. «Bienvenidos a todos», anunció, su voz proyectando autoridad al llegar al pie de las escaleras. «Gracias por unirse a nosotros en esta noche especial». Bebí mi champán, observándolo actuar. Este era el Marcus que conocía, carismático, imponente, completamente en control de la sala, o eso creía él. Como muchos de ustedes saben, la vida trae cambios inesperados, continuó. Esta noche se trata de abrazar nuevos comienzos y el futuro de Wellington Investments. Como si fuera una señal, Vanessa sonrió brillantemente a su lado ante la mención de cambios inesperados. Varios invitados miraron incómodamente en mi dirección. Antes de continuar, interrumpió una voz profunda. «Me gustaría hablar contigo en privado, Marcus». La multitud se abrió para revelar a Victor Harrington, fundador de Harrington Global, y más importante aún, mi padrino. No lo había visto acercarse, y a juzgar por la expresión de Marcus, tampoco él. Víctor. Marcus se recuperó rápidamente, extendiendo su mano. «Me siento honrado de que hayas venido. Quizás después de la presentación, ahora, creo», dijo Víctor con firmeza, su tono no dejando lugar a la negociación. Cuando Marcus siguió a Víctor a regañadientes hacia su oficina, en casa, Vanessa se quedó sola al pie de las escaleras, su sonrisa practicada vacilando. Se recuperó rápidamente, mezclándose con los invitados, pero noté cómo varias de las esposas de repente encontraron razones para alejarse a otras partes de la sala. Me dirigí al bar, donde David Chin apareció a mi lado. «Los inversores europeos se retiraron esta mañana», murmuró mientras el barman preparaba su whisky escocés. «Marcus no quiere que nadie lo sepa todavía». «Gracias, David», respondí en voz baja. «Haz exactamente lo que hablamos. Estarás protegido». Al otro lado de la sala, Vanessa ahora se acercaba a mí con pasos decididos, su sonrisa tensa y artificial. «Catherine», dijo lo suficientemente alto como para que los invitados cercanos la escucharan. «Qué inesperado verte aquí. No sabía que estabas invitada». Sonreía amablemente.
Fundé la Fundación de Caridad Wellington, Vanessa. Estos son mis colegas y amigos tanto como lo son de Marcus. Pero más importante aún, bajé la voz. Sigo siendo miembro de la Junta de Wellington Investments. Sus ojos se abrieron ligeramente ante este recordatorio. En su prisa por eliminarme de su vida personal, Marcus se había olvidado de eliminarme legalmente de la empresa. Bueno, ella se recuperó. Marcus y yo solo estamos intentando seguir adelante de forma amistosa, por el bien de los niños. ¿Niños? Levanté una ceja. No sabía que tenías ninguna conexión con mi hijo. Su sonrisa se tensó. Me refería a Elaiche, por supuesto, aunque he estado intentando construir una relación con Lucas. Él se ha resistido. Tal vez si lo animaras. Entiendo que visitaste la escuela de mi hijo. Interrumpí. Mi voz suave pero mis ojos duros. Si alguna vez te acercas a mi hijo de nuevo, sin mi permiso explícito, descubrirás que no soy tan complaciente como parezco. La amenaza quedó suspendida en el aire entre nosotras, toda pretensión de civilidad evaporándose. Antes de que pudiera responder, la conmoción que provenía de la dirección de la oficina de Marcus llamó la atención de todos. Victor Harrington emergió, con el rostro severo, seguido por un Marcus visiblemente conmocionado. La sala se silenció cuando Victor se dirigió directamente a mí. Catherine, dijo lo suficientemente alto como para que los invitados cercanos lo escucharan. Acabo de informarle a Marcus que Harrington Global cortará todos los lazos con Wellington Investments, con efecto inmediato. Las exclamaciones recorrieron la multitud. Harrington Global era el mayor inversor de Wellington. Víctor, por favor. Marcus se apresuró a seguirlo, toda compostura perdida. Ha habido un malentendido. Ningún malentendido, respondió Víctor fríamente. Invertí en Wellington porque confiaba en el juicio de Catherine. Ahora descubro que has estado falsificando informes y malversando fondos. La SEC recibirá mi plena cooperación en su investigación. La palabra investigación resonó en la sala repentinamente silenciosa. El rostro de Marcus se quedó sin color mientras miraba de Víctor a mí, la comprensión amaneciendo en sus ojos. En ese momento, Lucas apareció en la parte superior de las escaleras en pijama, Charlotte detrás de él, con aspecto de disculparse. Lou, siento, llamó. Insistió en ver a su padre. Lucas me vio y corrió escaleras abajo, pasando por alto a Marcus por completo para arrojarse a mis brazos. Mamá, sé que dijiste que debía quedarme con la tía Charlotte, pero quería ver la fiesta. Toda la sala observó cómo mi hijo se aferraba a mí. Su inocente presencia, un marcado contraste con la tensión que llenaba el aire. Papá, dijo Lucas, volviéndose para mirar a su padre. ¿Por qué les dijiste a todos que mamá se fue porque estaba loca? Se fue porque trajiste a casa al bebé de otra señora. Eso es lo que dijiste, ¿recuerdas? El silencio que siguió fue ensordecedor. La mañana después de la gala, me senté en mi pequeña mesa de la cocina, tomando café y viendo las noticias financieras. Mi teléfono había estado zumbando sin parar desde las 5 de la madrugada, pero dejé que las llamadas fueran al correo de voz. Este momento, esta calma antes de la tormenta, era mío para saborearlo. Wellington Investments se enfrenta a un escrutinio cuando un importante inversor se retira, decía el cartel de noticias que se desplazaba en la parte inferior de la pantalla. La voz del presentador era mesurada pero sensacionalista. Las fuentes dicen que la SEC ha abierto una investigación tras las acusaciones de irregularidades financieras. Las acciones de Wellington cayeron un 12% en las operaciones previas a Pinotage, la apertura del mercado. 12% para el cierre del mercado sería mucho peor. Lucas entró en la cocina con su pijama de superhéroe, frotándose el sueño de los ojos. ¿Puedo tener Cinementos Crunch solo esta vez? Sonreí, alcanzando la caja que normalmente reservaba para los fines de semana, ocasión especial. ¿Por la fiesta de papá?, preguntó, subiéndose a una silla. Todos parecían molestos. Medí cuidadosamente mis palabras. La gente descubrió algunas verdades que no esperaban. A veces eso es incómodo. Mi teléfono volvió a vibrar, la 7ª llamada de Marcus esta mañana. Esta vez contesté. Catherine. Su voz era baja, controlada, pero podía oír la desesperación bajo la superficie. Necesitamos hablar. Creo que dijimos todo lo que necesitábamos decir anoche. Respondí con calma, moviéndome a la sala de estar, lejos de Lucas. ¿Está él? Catherine, ¿de verdad? La ira se filtró en su tono.
¿Estás dispuesta a destruir todo lo que construimos juntos porque tus sentimientos se hicieron daño? Casi me reí de la audacia. No estoy destruyendo nada, Marcus. Simplemente estoy permitiendo que las consecuencias de tus acciones se desarrollen. Esto no se trata solo de mí, Siseo. Si Wellington cae, también afecta a Lucas, su herencia, su futuro. Su futuro fue tu última preocupación cuando trajiste a tu amante a nuestra casa, interrumpí. Pero no te preocupes por Lucas. A diferencia de Ylaiche, él tiene dos padres que lo aman genuinamente, uno de los cuales no enfrenta cargos federales. Hubo una larga pausa antes de que Marcus volviera a hablar, su voz cambiando al tono persuasivo que usaba para cerrar tratos difíciles. Mira, cometí un error terrible, pero podemos arreglar esto. Vuelve a casa y lo arreglaremos todo juntos, como siempre lo hemos hecho. Casa, repetí. ¿Te refieres al ático donde instalaste a tu nueva familia? ¿El que tiene el retrato gigante de los tres donde solía estar nuestra foto de boda? Esa casa, otra pausa. Vanessa se ha ido. Se fue anoche después de la fiesta. Se llevó a Ylaiche, con ella, por supuesto. Ella no se había apuntado a un barco que se hundía. Ella quería al rico y poderoso Marcus Wellington, no a un hombre que se enfrenta a la ruina financiera y a una posible pena de prisión. Lo siento mucho, dije, nada, de arrepentimiento. Pero no cambió nada entre nosotros. Maldita sea Catherine, su compostura finalmente se destrozó. Sé que estás detrás de esto. Victor Harrington no habría sabido de esas transacciones extracontables, a menos que alguien se lo hubiera dicho. Las únicas personas con acceso a esos registros éramos yo, David y tu esposa. Terminé por él. El miembro de la junta que mantuviste. Como un títere porque pensabas que estaba demasiado ocupada planeando galas de caridad para entender lo que estaba sucediendo en mi propia empresa. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre de mi puerta. A través del mirilla, vi a Vanessa, el rímel corrido, el cabello recogido en una desordenada coleta, con un aspecto nada parecido a la mujer pulida de la noche anterior. En sus brazos estaba el bebé Ylaiche, durmiendo pacíficamente contra su hombro. Abrí la puerta, pero bloqueé la entrada. Esto es inesperado. Por favor, susurró, sus ojos mirando nerviosamente por el pasillo. Necesito hablar contigo. Es importante. Contra mi mejor juicio, me aparté para dejarla entrar. Lucas se congeló a mitad de mordisco cuando la vio. Su pequeña, cara endureciéndose. Lucas, cariño, ¿por qué no te vas a vestir? Iremos al parque después del desayuno. Una vez que estuvo fuera de nuestro alcance, me volví hacia Vanessa. Tienes 5 minutos. Se sentó al borde de mi sofá, meciendo suavemente a Ylaiche. Marcus no es quien creía que era, comenzó, su voz temblando ligeramente. Anoche, después de que todos se fueron, fue como una persona diferente, enojado, calculador. Dijo que necesitaba convencerte de que abandonaras lo que sea que estés haciendo para ayudarlo a salvar la empresa. ¿Y por qué haría eso? Pregunté. Él dijo, para recordarte que todavía estás legalmente casada, que podrías estar implicada en lo que suceda. Sus ojos se encontraron con los míos. Pero esa no es la razón por la que estoy aquí. Estoy aquí porque dudo, porque creo que deberías saber que Elías no es hijo de Marcus. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros. Estudié su rostro, buscando señales de engaño y no encontré ninguna. ¿Marcus sabe esto? Ella negó con la cabeza. Él cree que Elías es su hijo. Lo dejé pensar eso porque bajó la mirada hacia el bebé dormido. Porque pensé que un hijo aseguraría mi posición. Marcus había estado hablando de dejarte durante más de un año, pero le preocupaban las implicaciones financieras de un divorcio. Casi sentí pena por ella. Casi. ¿De quién es hijo? De mi exnovio. Él tampoco lo sabe. Las lágrimas se le acumularon, en los ojos. He hecho un desastre de todo. Lucas apareció en la puerta, completamente vestido y mirándonos con ojos cansados. Mamá, ¿aún vamos al parque? Absolutamente, le aseguré. Dame un minuto más con la señorita Fe. Mientras Lucas se retiraba, Vanessa se inclinó hacia adelante. Hay algo más. Marcus está planeando algo. Lo escuché por teléfono después de decirle que me iba. Dijo, si me voy abajo no voy solo. Se me heló la sangre. ¿Qué dijo exactamente? Algo sobre transferir todo al exterior antes de que las cuentas sean congeladas. Y tu nombre surgió, Catherine. Creo que planea incriminarte.
Miré mi reloj. Eran las 9:27 de la mañana. Los mercados habían estado abiertos durante poco menos de una hora. Gracias por venir, dije, poniéndome de pie. Deberías salir de la ciudad por unos días. Lleva a Elías a algún lugar seguro. Mientras caminaba hacia la puerta, se detuvo. ¿Por qué me ayudas después de lo que hice? Miré al niño dormido en sus brazos. No lo hago por ti. Después de que se fue, hice una llamada telefónica. Es hora de ejecutar la fase final. Está haciendo su movimiento antes de lo que esperábamos. 3 días después de que salí de nuestro ático, el mundo de Marcus Wellington implosionó completamente. Lo vi suceder desde la tranquila comodidad de una habitación privada en el bufete de abogados de Charlotte, rodeado de pantallas de computadora que mostraban datos financieros en tiempo real, noticias y imágenes de cámaras de seguridad de la sede de Wellington Investments. Ha llegado, anunció Charlotte, señalando uno de los monitores que mostraba a Marcus caminando por el vestíbulo. Su apariencia normalmente impecable ahora estaba desaliñada, el traje arrugado, la corbata torcida, ojeras bajo los ojos. Todavía no lo sabe, dijo David China a mi lado, mirando su reloj. Las transferencias al exterior fueron bloqueadas hace 1 hora. Todas las cuentas están congeladas. Está entrando en un avispero. En otra pantalla, los reporteros de noticias financieras se habían reunido afuera del edificio. Las acciones de Wellington habían caído un 67% desde la apertura, lo que provocó 2 interrupciones en las operaciones bursátiles. El mundo empresarial estaba presenciando un colapso corporativo espectacular en tiempo real. Los agentes de la SEC están en posición, informó Víctor, terminando una llamada telefónica. Están esperando a que acceda a su computadora antes de intervenir. Me sentí extrañamente desapegada mientras veía la culminación de meses de cuidadosa planificación. Esto no se trataba solo de la venganza de una esposa traicionada. Se trataba de justicia para los inversores a los que Marcus había defraudado, los empleados cuyos fondos de pensión había malversado y los socios comerciales a los que había engañado durante años. ¿Estás bien?, preguntó Charlotte en voz baja tocándome el hombro. Lo estaré, respondí, viendo a Marcus desaparecer en el ascensor. ¿Cómo está Lucas? Pasándolo genial en el Museo de Ciencias, dijo mi esposo. No tiene ni idea de que su padre está a punto de ser arrestado por fraude de valores. 40 minutos después, la noticia se difundió por todos los principales canales financieros. Marcus Wellington, CEO de Wellington Investments, había sido detenido por agentes federales. Los activos de la empresa fueron congelados en espera de la investigación. Fotos de Marcus siendo escoltado fuera del edificio, con las manos esposadas a la espalda, aparecieron en las pantallas. Señorita Wellington, una joven asistente apareció en la puerta. Hay alguien aquí que quiere verla. Dice que es la madre del señor Wellington. No me lo esperaba. Eleanor Wellington nunca me había aprobado, considerando mis antecedentes como inadecuados para su preciado hijo, a pesar de las credenciales de mi familia. Había estado notablemente ausente de nuestra boda, y solo nos había visitado 2 veces en 7 años, ambas veces para criticar mis habilidades para el hogar, y recordarle a Marcus que podría haberlo hecho mejor. Háganla pasar, dije, enderezando los hombros. Eleanor Wellington entró en la habitación como si la realeza entrara en la cabaña de un campesino, su mirada crítica recorriendo los monitores antes de posarse sobre mí. A los 72 años, seguía siendo formidable. Cabello plateado, perfectamente peinado, postura rígida, ojos agudos de inteligencia y desdén. Así que, dijo sin preámbulos, has destruido a mi hijo. Charlotte comenzó a objetar, pero levanté una mano para detenerla. Tu hijo se destruyó a sí mismo, Eleanor. Simplemente elegí no hundirme con él. Podrías haber manejado esto en privado, siseó. En cambio, lo has convertido en un espectáculo público. El nombre de Wellington estaba siendo arrastrado por el barro mucho antes de hoy. La interrumpí. Por tu hijo, que creía que estaba por encima de la ley, por encima de la decencia básica, por encima de los compromisos que asumió. La expresión de Eleanor no se suavizó, pero algo en sus ojos cambió. Se metió en su bolso y sacó un sobre, colocándolo sobre la mesa entre nosotras. ¿Qué es esto?, pregunté, sin tocarlo. La escritura de la Casa de Connecticut, respondió. La única propiedad de Wellington que no está a nombre de Marcus o de la empresa. Está a mi nombre. Se la estoy traspasando a Lucas. La miré, momentáneamente sin habla.
La finca de Connecticut había pertenecido a la familia Wellington durante generaciones. ¿Por qué harías esto? La postura perfecta de Eleanor se desplomó ligeramente, porque, a diferencia de mi hijo, entiendo la importancia del legado. Lucas, es un Wellington, independientemente de lo que haya hecho su padre. No debería perderlo todo por las indiscreciones de Marcus. Había más en este gesto inesperado de lo que Eleanor estaba diciendo, pero antes de que pudiera presionar más, mi teléfono sonó. La identificación de la llamada mostraba un número, del Centro de Detención Federal. Disculpen, dije, apartándome para contestar. Hola, Marcus. Catherine. Su voz era hueca, derrotada. Has ganado. ¿Eso es lo que querías oír? Me has destruido por completo. Esto no se trata de ganar, respondí con calma. Se trata de consecuencias. Dicen que 20 años, Catherine. 20 años, su voz se quebró. Seré un anciano cuando salga. Lucas ni siquiera me conocerá. Deberías haber pensado en eso antes de cometer fraude, antes de traicionar a todos los que confiaron en ti. Mantuve mi voz serena, aunque mi corazón latía con fuerza. Pero sobre todo, deberías haberlo pensado, antes de traer a tu amante y a su hijo a nuestra casa y esperar que lo aceptara. ¿De eso se trata realmente esto?, preguntó con amargura. ¿De tu orgullo herido? No, Marcus, dije. Se trata de que pensaste que era demasiado estúpida para ver lo que estaba pasando, demasiado débil para hacer algo al respecto, demasiado dependiente para irme. Un largo silencio siguió antes de que volviera a hablar, su voz repentinamente suave, casi como lo había sido cuando nos conocimos. Te amé una vez, y ya sabes. Al principio lo sé, admití. Yo también te amé. Eso es lo que hace que esto sea tan trágico. ¿Llevarás a Lucas a verme?, preguntó. La vulnerabilidad se filtraba a través de su armadura corporativa por primera vez en nuestra relación. Pensé en mi hijo, en las difíciles conversaciones que se avecinaban, en las complejas emociones que navegaría mientras crecía. Esa será su decisión cuando sea mayor, no la mía, y ciertamente no la tuya. Al finalizar la llamada, me giré para encontrar a Eleanor mirándome, con una expresión indescifrable. Eres una mujer formidable, Catherine Sinclair, dijo, usando mi apellido de soltera deliberadamente. Mucho más de lo que te di crédito. Gracias, respondí, sorprendida por el inesperado cumplido, aunque hubiera preferido demostrarlo en diferentes circunstancias. Eleonora sintió una vez y luego se volvió para irse. En la puerta se detuvo. Él no siempre fue así, ya sabes. Algo lo cambió. El poder cambia a las personas, dije. Revela quiénes son realmente. Quizás, concedió, o quizás crea a alguien completamente nuevo. Después de que se fue, Charlotte se acercó con una copa de champán. Por la justicia hecha, ofreció. Tomé la copa pero no la bebí. No se siente como una celebración. 6 meses después del arresto de Marcus Wellington, me paré en la espaciosa oficina llena de sol que alguna vez le perteneció. La vista era diferente, no el panorama del horizonte de Manhattan de Wellington Investments, sino las calles arboladas de Brooklyn, donde Sinclair Ventures ahora ocupaba el último piso de un edificio industrial renovado. La propuesta de Morrison parece prometedora, dijo Charlotte, pasándome una carpeta sobre mi escritorio. Especialmente con el enfoque de sostenibilidad que sugeriste. Sonreí, escaneando los documentos. Habíamos logrado rescatar varios de los proyectos y clientes más éticos de Wellington, reconstruyendo bajo un nuevo nombre con un equipo compuesto en gran parte por antiguos empleados de Wellington que habían sido sorprendidos por el colapso. David Chin se había convertido en mi director financiero, aportando su experiencia financiera e integridad inquebrantable a nuestra creciente empresa. ¿Dónde está la evaluación del impacto comunitario?, pregunté hojeando las páginas. Segunda. Carpeta, respondió Charlotte. Lucas dibujó dinosaurios en la portada. Estuvo aquí antes con mis hijos mientras estabas en esa conferencia telefónica. La mención de mi hijo trajo una sonrisa a mi rostro. Lucas se había adaptado a nuestra nueva vida con una notable resistencia. La confusión e ira iniciales sobre la ausencia de su padre habían dado paso gradualmente a una nueva normalidad. Asistió a una escuela que amaba. Había hecho nuevos amigos y pasaba los fines de semana en la finca de Connecticut, que Eleanor Wellington había transferido a un fideicomiso a su nombre. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Lauren. Mi nueva asistente, la señorita Fairchild, en el vestíbulo, dice que tiene una cita.
Fruncí el ceño. No había hablado con Vanessa desde el día en que apareció en mi apartamento con el bebé Elías, advirtiéndome sobre los planes de Marcus. Para incriminarme. Después de ese día, desapareció, según los informes, a la casa de sus padres en Seattle. «Hazla subir», respondí por mensaje de texto. Charlotte levantó una ceja. «¿Vanessa Fairchild? ¿Qué podría querer?» «Averigüémoslo», dije cerrando las carpetas de mi escritorio. Cuando Vanessa entró en mi oficina, casi no la reconocí. Se habían ido la ropa de diseñador y el maquillaje perfecto. Su cabello estaba recogido en una sencilla coleta y llevaba jeans y un suéter modesto. Parecía más joven, más genuina e innegablemente nerviosa. «Gracias por verme», dijo, tomando el asiento que le ofrecí. «No estaba segura de que lo harías», admití. «Tenía curiosidad. ¿Cómo está Elías?» Su rostro se suavizó al mencionar a su hijo. «Es maravilloso. Ya camina, se mete en todo. Mis padres lo están cuidando hoy». Un silencio incómodo cayó entre nosotras, dos mujeres cuyas vidas habían sido extrañamente entrelazadas por el mismo hombre. «Vine a agradecerte», dijo finalmente Vanessa, «y a disculparme, cuando me advertiste que abandonara la ciudad si no hubiera escuchado». Se interrumpió. Entendí lo que no podía articular. Marcus había intentado incriminar a otros por sus crímenes financieros, principalmente a mí, pero también a cualquier otra persona que pudiera implicar. Si Vanessa todavía hubiera estado en su órbita, ella también podría haberse convertido en daño colateral. «No necesitas agradecerme», dije. «No lo hice por ti». «Lo sé», me miró directamente a los ojos. «Lo hiciste por tu hijo, así como yo trato de hacer lo correcto por el mío». Algo en su sinceridad me hizo suavizarme ligeramente. «¿Cómo te las arreglas?» «Estoy de vuelta en la escuela, programa de enfermería», soltó una risa autocrítica. Resulta que no estaba hecha para el papel de esposa trofeo de todos modos. La estudié, tratando de conciliar a esta joven aparentemente arraigada con la calculadora amante que había estado en mi cocina, esperando que aceptara su presencia en 1906, mi casa, en mi vida. «¿Por qué viniste aquí hoy, Vanessa? ¿De verdad?» Se metió en su bolso y sacó un sobre sellado. «Marcus me ha estado escribiendo desde la prisión. Al principio tiré las cartas, pero el mes pasado, la curiosidad se apoderó de mí. Miré el sobre que colocó sobre mi escritorio. No me interesa nada de lo que Marcus tenga que decir. Deberías estarlo». Su expresión era solemne. «Se está muriendo, Catherine». Las palabras me golpearon como un golpe físico. «¿Qué?» «Cáncer de páncreas, etapa avanzada. Lo han trasladado al centro médico de la prisión. Los médicos le dan 6 meses, tal vez menos». Me recosté en mi silla, con las emociones revolviéndose. A pesar de todo, a pesar de la traición y la humillación, a pesar de las tácticas de tierra arrasada que había empleado en respuesta, la noticia me dejó vacía. «Pensé que deberías saberlo», continuó Vanessa. «Por el bien de Lucas. Eleanor». «¿Lo sabe?», pregunté, mi mente corriendo hacia preocupaciones prácticas. Vanessa asintió. «Ella fue quien sugirió que viniera a verte. Lo ha estado visitando semanalmente». Después de que Vanessa se fue, me senté sola en mi oficina, la carta sin abrir de Marcus sobre mi escritorio como una bomba de relojería. Charlotte regresó, miró mi cara y cerró la puerta detrás de ella. «Malas noticias», le dije y compartí lo que Vanessa había dicho. Charlotte escuchó sin interrumpir. Luego hizo la pregunta que había estado evitando. «¿Se lo dirás a Lucas?» «¿Cómo le explico? ¿A un niño de 7 años que su padre está en prisión y se está muriendo?» Susurré, el peso total de la situación cayendo sobre mí. ¿Cómo le digo que su última oportunidad de ver a su padre es en un hospital de prisión? «De la misma manera que has manejado todo lo demás», dijo Charlotte con dulzura, con honestidad, compasión y manteniendo el bienestar de Lucas en el centro. Esa noche, después de acostar a Lucas, finalmente abrí la carta de Marcus. Su escritura, alguna vez confiada, era temblorosa. Las palabras de un hombre que se enfrentaba a su mortalidad. «Catherine, para cuando leas esto, sabrás sobre mi diagnóstico. No espero perdón ni siquiera simpatía. He tenido tiempo para reflexionar sobre las decisiones que me llevaron aquí, y ahora entiendo lo que no podía o no quería ver antes. Destruí lo único genuino en mi vida. No te escribo para agobiarte con remordimientos en el lecho de muerte, ni para pedir nada más que lo que ya me has dado.
que es mucho mejor de lo que merezco. Te escribo para decirte que he instruido a mi madre para que asegure que todos los activos restantes de Wellington pasen a Lucas. Ahora no es mucho, pero la finca de Connecticut y algunas inversiones que escaparon del colapso deberían proveer para su futuro. También te escribo para decirte que tenías razón en todo. El hombre del que te enamoraste era real, pero desapareció mucho antes de que te fueras. El éxito me cambió. Me hizo creer que tenía derecho a tomar lo que quisiera sin consecuencias. Estaba equivocado. Si Lucas alguna vez me pregunta por mí cuando sea mayor, espero que encuentres en tu corazón decirle que lo amé, incluso si fallé al demostrarlo adecuadamente. Marcus. Doblé la carta y la devolví a su sobre, las lágrimas cayendo silenciosamente. No lágrimas de amor ni siquiera de lástima, sino por la tragedia de todo, el desperdicio, la pérdida, la destrucción de lo que podría haber sido. A la mañana siguiente, concerté una cita para visitar a Marcus, no por su bien ni siquiera por el mío, sino por el pequeño niño que dormía en el pasillo y que merecía la oportunidad de despedirse. Un año después del día en que salí de nuestro ático, me paré en el podio de la gala inaugural de la Fundación Sinclair, observando el salón de baile lleno de la élite empresarial de Nueva York. Muchas caras eran familiares, las mismas, personas que habían presenciado la humillación de Marcus en su último evento, pero la energía no podría haber sido más diferente. Esta noche no se trataba de venganza, justicia o finales. Se trataba de comienzos. Gracias a todos por venir. Comencé, mi voz firme y clara. Cuando fundé Sinclair Ventures y la Fundación Sinclair, muchos preguntaron por qué no simplemente disfrutaría de la paz que vino después de la tormenta. ¿Por qué reconstruir desde cero? Al otro lado de la habitación, capté la sonrisa alentadora de Charlotte. A su lado estaba David Chin con su esposa y varios antiguos empleados de Wellington que se habían unido a mí para crear algo nuevo de las cenizas de lo que había caído. La respuesta es simple. Porque los negocios, cuando se hacen éticamente, pueden transformar vidas. No solo las vidas de los accionistas y ejecutivos, sino también las de los empleados, clientes y comunidades. Esta noche celebramos el lanzamiento del programa de becas Sinclair, que proporcionará oportunidades educativas a niños que han enfrentado adversidades significativas. La multitud aplaudió cuando aparecieron imágenes en las pantallas alrededor de la sala, niños cuyos padres habían sido encarcelados, cuyas familias habían experimentado un colapso financiero, cuyas vidas habían sido alteradas por circunstancias fuera de su control. No podemos proteger a los niños de los momentos más difíciles de la vida, continué, pensando en Lucas, quien había visitado a su padre 3 veces en el hospital de la prisión antes de que Marcus falleciera hace 2 meses. Pero podemos mostrarles cómo construir resiliencia, cómo encontrar fuerza en la adversidad y cómo crear su propio camino hacia adelante. Cuando concluí mi discurso y la velada pasó a la cena, me moví entre las mesas, agradeciendo a los donantes y discutiendo iniciativas futuras. En una mesa encontré a Eleanor Wellington en una animada conversación con Victor Harrington. Catherine, Eleanor me saludó, su formalidad suavizada por los meses que habíamos pasado navegando la enfermedad de Marcus juntos, por el bien de Lucas. Una velada exitosa, al parecer, más allá de nuestras expectativas. Lo reconocí. El programa de becas está completamente financiado durante sus primeros 5 años. Víctor levantó su copa por los nuevos comienzos. Cuando la noche terminaba, me escabullí del salón principal a una sala de espera tranquila, donde Lucas jugaba al ajedrez con el esposo de Charlotte, Michael. A los 8 años, el rostro de mi hijo aún conservaba la inocencia de la infancia, pero sus ojos reflejaban una sabiduría que superaba sus años. «Mamá», me llamó cuando me vio. «Estoy ganando». «Es un estratega nato», confirmó Michael con un guiño. «Debe correr en la familia». Me senté junto a Lucas, tocándole el cabello suavemente. «¿Te diviertes?». Asintió. Luego preguntó con la franqueza que solo los niños poseen. Papá era una mala persona. La pregunta me tomó por sorpresa, aunque no debería haberlo hecho. En los meses posteriores a la muerte de Marcus, Lucas había estado procesando sus complicados sentimientos sobre un padre a quien apenas conocía, quien lo había traicionado y amado. «No, cariño», dije con cuidado. «Tu papá tomó algunas malas decisiones, pero eso no convierte a alguien en una mala persona. Todos cometemos errores. Lo importante es lo que aprendemos de ellos». Lucas consideró esto, su ceño fruncido en concentración, como cuando hizo trampa en su prueba de ortografía,
Y luego se sintió terrible y se lo dijo a la señora Peterson. Algo así. Sonreí, maravillándome de su capacidad para encontrar sus propios puntos de referencia, solo a una escala mucho mayor. Me alegro de que hayamos podido despedirnos de él, dijo Lucas, volviendo su atención al tablero de ajedrez. Aunque fue triste. Yo también, dije suavemente, y me di cuenta de que lo decía en serio. Mientras Lucas y Michael reanudaban su juego, salí al balcón por un momento a solas. Las luces de la ciudad brillaban debajo, un cielo de estrellas terrenales. Pensé en el camino que me había llevado hasta aquí, el dolor, la rabia, la planificación, meticulosa, el triunfo que había sabido más amargo que dulce. Toda una transformación, dijo una voz detrás de mí. Me volví para encontrar a David Chin ofreciendo una copa de champán. De la esposa de Wellington a CEO de tu propia empresa en un año, impresionante según cualquier estándar. Acepté la copa. Tuve ayuda. Tuviste visión, corrigió. Y coraje. No mucha gente se habría ido sin nada, confiando en que podrían reconstruir. No me fui sin nada, dije. Me fui con mi dignidad y mi hijo. Todo lo demás eran solo cosas. David se apoyó en la barandilla del balcón. Marcus se acercó a mí antes de que las cosas se desmoronaran, ya sabes. Intentó convencerme de que falsificara informes directamente a la Junta. Esto era nuevo para mí. Nunca mencionaste eso. Se encogió de hombros. No parecía relevante una vez que todo estaba en marcha. Pero siempre me he preguntado por qué confiaste en mí. Después de todo, era su director financiero. Porque en nuestra tercera cita, Marcus me dijo que te había contratado a pesar de tu insistencia en prácticas contables éticas, dije. Dijo que eras inconvenientemente principista. Sonreí al recordar. Era una de las cosas que me hicieron enamorarme de él, en realidad, que reconoció el valor de la integridad, aunque no pudiera mantenerla él mismo. David se rió suavemente. Inconvenientemente principista. Aceptaré eso como un cumplido. Deberías, dije, chocando mi copa contra la suya. Nos quedamos en un cómodo silencio, observando la ciudad debajo. Después de un momento, David volvió a hablar, su tono informal pero sus palabras cuidadosamente elegidas. La gala de la fundación será un evento anual, supongo. Ese es el plan. Quizás, el año que viene consideres asistir con un acompañante, sugerí. Cena, quizás, antes del evento. Me volví para mirarlo, sorprendida. En un año de reconstruir mi vida y mi empresa, el romance había estado más lejos de mi mente. Sin embargo, parado aquí ahora, sentía algo que no había experimentado en mucho tiempo, posibilidad. Me gustaría eso, dije simplemente. Más tarde esa noche, cuando Lucas y yo regresamos a nuestra casa de piedra arenisca, una casa que habíamos elegido juntos, llena de libros, arte y su colección de dinosaurios, me hizo una pregunta que me dejó sin habla. Mamá, ¿eres feliz ahora? Me arrodillé a su nivel, mirándolo a los ojos con seriedad. Los ojos de Marcus, mi sonrisa y algo única y maravillosamente suyo. Sí, le dije, y me di cuenta con cierta sorpresa de que era verdad. Soy feliz ahora. Yo también, declaró, envolviendo sus brazos alrededor de mi cuello. Mientras abrazaba a mi hijo, pensé en la mujer que había sido hace un año, devastada, furiosa, calculando mi venganza con fría precisión. Esa mujer parecía lejana ahora, calculando mi venganza con fría precisión. Esa mujer parecía lejana, ahora un personaje en la historia de otra persona. El camino de allí hasta aquí no había sido ni recto ni fácil, pero no lo cambiaría. A veces, irse sin nada es el primer paso para obtener todo lo que realmente importa.